quieta y en silencio, entonces adviene lo nuevo. Y si no adviene, diríamos, si a pesar de creer que ya estamos en quietud y en silencio, nada sucede, ¿qué pasa? Sencillamente no hemos llegado a la quietud absoluta en todos los niveles de la mente. Entonces no nos queda más remedio que descender hasta niveles más profundos. Quiero decir con esto, que llegada la quietud en el nivel meramente intelectual, debemos pasar entonces a la quietud en el segundo nivel, increpar a la mente, preguntarle por qué no se quiere estar quieta, por qué no quiere el silencio. La mente responderá con absurdos pensamientos, con cualquier imagen. Nosotros debemos tratar de hacerle comprender a la mente las futilidades que siente, o su vanidad. Y conseguido eso, pasamos a un tercer nivel. Comprender, pues, hacerle comprender, a ese tercer nivel, la necesidad de estar quieta. Y así sucesivamente, de nivel en nivel, hasta llegar al 49. Si lo logramos, si conseguimos que cada uno de los 49 niveles obedezca, entonces quedará la mente quieta y en silencio. El resultado será que la esencia se desembotelle del intelecto para experimentar eso que transforma radicalmente, lo nuevo, lo real. De esa forma pues, iremos, poco a poco, saliendo victorioso de la noche espiritual. No se trata, pues, de poner la mente en blanco, repito, porque eso es completamente absurdo, sino lograr la quietud y el silencio de la mente, que es diferente. Y si a pesar de todas esas prácticas la mente no quiere quedar quieta y en silencio, habremos de recriminarla, de regañarla y hacerle ver su error, hasta de castigarla, y a ella no le quedará, al fin y al cabo, más remedio que obedecer, y quedará quieta y en silencio, y entraremos en estasis, en samadhi, la esencia se liberará del intelecto para experimentar lo real. Así, verdaderamente así, es como logramos nosotros salir de la noche espiritual. De número, existen algunas plantas estimulantes, como la marihuana, que sirve para alcanzar el desdoblamiento, por ejemplo, en forma más rápida. Los elementos de las drogas resultan perjudiciales. Téngase en cuenta que la marihuana y muchas otras drogas, son subjetivas 100%. Es cierto que mediante los hongos alucinantes, mediante el cáñamo hindú, mediante el LSD, o el ácido. Hay un ácido por allí, ¿cómo se llama? D ácido lisérgico. Ácido lisérgico, etc., se consiguen, dijéramos, desdoblamiento, sí, pero son de tipo subjetivo e inhumano, se procesa en las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos, no conducen a la auténtica iluminación objetiva trascendental. Son, pues, un fracaso. De usted habló alguna vez del peyote, y también el maestro Viracocha, precisamente como ayuda en estos casos de desdoblamiento. El peyote es muy diferente. Él coopera, sí, con la meditación, no forma hábito de ninguna especie. Es muy exigente, hay que tener castidad, en modo alguno ayudaría el peyote, por ejemplo, a los lujuriosos. Él tiene sus reglas. El maestro Viracocha habla sobre el peyote. Cuenta cómo el maestro Rasmussen, dentro del templo de Chapultepec, lo utilizó para provocar un desdoblamiento. Es la única planta recomendable, pero eso es para los hombres castos, y a condición de no abusar de él. Un estudiante que quiso usarlo por tercera vez, después de haber recibido varias instrucciones, fue llamado al orden por los señores del karma, se le prohibió continuar con él, dijéramos, abusar de él, para ser más claro. Así, pues, el peyote es útil, pero hay que saberlo usar, no abusar de él jamás. En cuanto a las demás drogas, no diré nada. Al peyote no lo podemos considerar droga, es una planta inofensiva que no forma hábito de ninguna especie y que solamente coopera con la meditación, cuando se sabe meditar. Alguien podría consumir 1 kilo peyote y no tener ningún resultado, otro podría mascar un pedacito, unos cuantos gramos,
y obtener un resultado extraordinario. El todo está en que se sepa meditar. Él coopera con el que sabe meditar y con el que es casto de verdad. Pero como eso no se consigue por allá, en otros países, naturalmente no podríamos en modo alguno recomendarlo, porque, ¿cómo? Si en los países de Suramérica no se consigue y en los de Centroamérica tampoco. Aquí en México se consigue, pero con dificultad. D y el yagué, maestro. Número. M pues, el yagué es demasiado drástico. Para las gentes que viven en el Putumayo y en el Amazonas, por allá en Colombia, es muy difícil de lograr. Quien quiera, verdaderamente, conseguir el yagué, tiene que internarse en las selvas más profundas, porque el yagué que está en las ciudades, no es yagué. Otra clase de plantas, pero no conducen. Postulados herméticos desvelados. Postulados herméticos desvelados. Discípulo. Venerable maestro, ¿podría usted hablarnos del Cristo íntimo? Maestro. Si ustedes leen a Pablo de Tarso cuidadosamente, en todas sus epístolas, verán que son muy interesantes. Pablo de Tarso a los Corintios, Pablo de Tarso a los Gálatas, Pablo de Tarso a los Hebreos, habla siempre del Jesucristo interior, rara vez alude al gran Kebir Jesús, histórico. A ese Jesucristo íntimo es al que hace alusión Pablo de Tarso. ¿Cuál es el mérito del gran Kebir Jesús, que vino hace cerca de 2.000 años a la Tierra Santa? 1, y muy grande, habernos traído la doctrina del Señor. ¿Por qué tenía que ser él quien enseñara esa doctrina? Porque el Señor se había encarnado en él, se expresaba a través de él, y por eso él enseñó la doctrina del Cristo íntimo. El Cristo íntimo es lo que cuenta, él es instructor del mundo y se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. El Señor es el instructor, el que da la enseñanza. Todo lo que estoy diciendo a ustedes, no podría decirlo si no fuera por el Señor. Él es el que ha dado las enseñanzas a través de los libros, no mi persona, porque mi persona no vale 5 cents, es el Señor, y me siento feliz de que yo, que soy, pues, algo que nada vale, haya sido escogido por el Señor para que Él se exprese a través de mí. Así pues, es al Señor al que hay que darle las gracias, no a mi persona, que nada vale, no vale 5 centavos, 5 cents. Claro que esto podría dar origen a preguntas. Y me gustaría que ustedes hicieran preguntas, y yo con mucho gusto responderé. Justo en ese momento se oye el cucú de un reloj de pared, todos se ríen. Bueno, se te adelantó el pajarito ese ahí. De usted habló del Bude metralla antes, pero no quedó grabado, me gustaría que, si es tan amable, repitiera el significado del Bude metralla y lo de Kalki. Hay budes de contemplación y hay budes transitorios. Los budes transitorios, en tránsito, son budes que todavía no han recibido al Señor. Cualquier bude que haya recibido al Señor, que haya pasado por la iniciación venusta, es un Buda de contemplación, es un Buda Maitreya. De manera que, el Bude metralla no es solamente un sujeto XX, por muy divino que sea, Bude metralla es cualquier Buda que haya recibido al Señor, que lo haya encarnado. En cuanto a mi Bude interior, él lo tiene encarnado y por eso se le dice Bude metralla. No olviden ustedes que al que sabe, la palabra de da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Esa es mi respuesta, con respecto al Bude metralla. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? D. Y en cuanto al Kalki. Kalki Avatara, sencillamente, estamos en la edad del Kali Yuga. En este final del Kali Yuga, el Señor tenía que volver para poder enseñarle a la humanidad, y ha vuelto y está aquí con ustedes, el Señor se expresa a través de mí, lo tengo encarnado, Él es el instructor, Él es el que inicia la era del Acuario. Pero es el Señor, mi humana persona, repito, no vale nada.
Aclaro eso para que no se le rinda culto a mi personalidad, para que no se confunda a la lámpara con la luz que brilla a través de la lámpara. Así pues, si el Señor ha querido venir nadie se lo podía interrumpir, está hablándoles, para enseñarles, para mostrarles el camino, y como estamos en la edad del Kali Yuga, se le dice Kalki, correspondiente a la época esta. A su vez, Avatara significa mensajero, un mensajero. De otra cosa, maestro, usted habló de resurrección, de 3 días a 3 años. ¿Puede explicar eso? Es que los 3 días simbólicos de la resurrección, son realmente 3 años, porque el Señor, después de la crucifixión, baja al Santo Sepulcro y pasados 3 años, resucita el Señor. Pero, en cábala esotérica, esos 3 años se alegorizan con 3 días, se dice, 3 días. Tal vez haya otro modo de plantearlo de los 3 días, a la luz de la alquimia hermética. Obviamente, se necesitan 3 purificaciones para lograr la resurrección, a base de hierro y fuego. Si ustedes observan cuidadosamente, podrán ver, por sí mismos, que en la cruz están los 3 clavos de hierro. Eso significa, pues, las 3 purificaciones por el hierro y por el fuego, porque sobre la cruz está la palabra Inri, que significa, fuego, ignis natura renovatur integram, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Así pues, son necesarias 3 purificaciones antes de la resurrección. Esos son los 3 días, a la luz de la alquimia. El primer día corresponde a la primera montaña, en la que el ser humano tiene que pasar por las iniciaciones, por el camino de la iniciación esotérica o mística. El segundo día corresponde, ciertamente, a la segunda montaña, en la que el iniciado tiene que descender a los infiernos y ascender, de esfera en esfera, hasta el empíreo. El tercer día está sobre la cumbre misma de la segunda montaña, y corresponde a los 8 años de la gran obra. 8 años sufrió el patriarca Job, enfermo de lepra, pero no es la lepra física, no, sino una lepra interior, es la lepra del ego. Cuando se dice que quedó limpio de la lepra, significa que, murió su ego y entonces todo le fue devuelto al patriarca. Son 8 años de lepra, los 8 años del patriarca Job. Durante esos 8 años se realiza toda la gran obra, y esto, pertenece a los misterios de la alquimia. Se necesita ser alquimista para poder estudiar los misterios de la gran obra, y se necesita recibir el donum Dei, el don de Dios, para poder comprender los misterios de la gran obra. Alguien podría, por ejemplo, estudiarse el mejor volumen de alquimia, o estudiarse a todos los alquimistas del mundo, estudiarse a Sendivogius, estudiarse a Raimundo Lulio, a Nicolás Flamel, al señor Luis de Estisac, estudiarse a Saint Germain, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos estudiar a todos los alquimistas, a Francis Bacon y muchos otros, pero si uno no tiene el donum Dei, el don de Dios para comprender los misterios de la gran obra, se queda en ayunas, no entiende nada. Y ciertamente, durante los 8 años que se pasan sobre la cumbre de la segunda montaña, tiene uno que realizar la gran obra, convertir los cuerpos existenciales superiores del ser en cuerpo de oro puro. Durante los 8 que se pasan sobre la cumbre de la segunda montaña, tiene uno que calificar las iniciaciones recibidas en la primera montaña. De nada sirve recibir las 8 iniciaciones fundamentales si uno no las califica, y la calificación no es posible sino destruyendo al ego, primero en el abismo, segundo en las zonas vitales, tercero en el mundo astral, cuarto en el mental, quinto en el causal, sexto en el búdico, y en el séptimo, ahí si no alcanza a formar el ego, no alcanza a tener ego, porque el Atman no tiene ego. Así pues, son 8 años, y durante los 8 años tiene uno que calificar las iniciaciones recibidas, antes de tener derecho a la resurrección. Ustedes pueden aspirar a la iniciación, y me alegro que así aspiren, pero también les digo que de nada serviría recibir las iniciaciones si uno no las califica,
Y no podrían ustedes calificarla sino